Hola a todos, mi nombre es Darlene Salcedo, estudiante del curso de guitarra de la Universidad de la UNAD. A continuación quiero compartir con ustedes 5 obras icónicas para guitarra. Cavatina. Este término italiano, cavatina, hace referencia a una melodía sencilla, lírica y expresiva. Esta obra vio la luz del sol en 1970, escrita por el compositor británico Stanley Meyer a petición de un intérprete de guitarra llamado John Williams. Él escuchó a Meyer tocarla o improvisarla en un restaurante en Londres y le pidió que, aunque él originalmente lo había hecho para piano, que la adaptáramos a guitarra. Esta obra se volvió famosa cuando lo utilizaron en la película de Dead Winter, el francotirador o el cazador. Está desarrollada en un contexto de la música cinematográfica de los años 70 en un ambiente cultural posterior a la guerra. La canción Cavatina hace referencia a lo que es los efectos de la guerra. Función de la guitarra en esta obra cavatina. La función principal es la de ser una voz cantante, transmitiendo emociones de nostalgia, tristeza y sensibilidad. La pieza exige un control técnico musical importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el legato, la calidad del sonido, el equilibrio entre melodía y acompañamiento y la sensibilidad interpretativa. Escuchemos un poco acerca de esta obra. Fantasía para un hombre gentil. Fue escrita por el compositor Joaquín Rodríguez en 1954 a petición del célebre guitarrista español Andrés Segovia, quien la estrenó el 5 de marzo de 1958 en Francisco junto a la Orquesta Sinfónica de Francisco. El nombre de Fantasía para un gentilhombre, ese gentilhombre al que se refiere es Andrés Segovia. Esta obra es uno de los conciertos para guitarra más importantes del siglo XX y una de las obras más reconocidas del repertorio guitarrístico después del concierto de Juárez. El contexto histórico de esta obra surge en el contexto del nacionalismo musical español del siglo XX, donde se buscaba recuperar y reinterpretar elementos históricos folclóricos de España dentro de la música. Algunos intérpretes destacados de esta obra son Andrés Segovia, Narciso Yepes, John Williams y Pepper Romero. En esta obra la guitarra actúa como un papel solista, pero a la vez concertante y dialogante. Recrea el estilo de la guitarra barroca española y aporta ritmos y danzas tradicionales españolas. Rodrigo utiliza recursos característicos de la guitarra clásica como son el arpegio, el rasgueo, las escalas rápidas, acordes resonantes y efectos rítmicos inspirados en la música española. Escuchemos un poco de esta obra. Gran J. Esta pieza también es conocida como Gran J de concierto o J aragonesa, ya que está inspirada en una danza española llamada J aragonesa. El compositor de esta obra fue Francisco Tarriaga. Lo hizo a finales del siglo XIX, aproximadamente entre la década de 1880 y 1890. El contexto de esta obra fue también en un momento en que España vio un fuerte interés por el nacionalismo musical, una época en la que muchos compositores buscaban fortalecer la identidad nacional a través de la música. Entre las anécdotas que cuentan acerca de cómo compuso Tarriaga esta obra, dice que la estuvo grabando por gran parte de su tiempo o de su vida y que él hizo hasta 40 variaciones. Entre los intérpretes destacados de esta obra están Andrés Segovia, Narciso Yepes y David Russell. En la Gran J, la guitarra cumple un papel protagónico. Reproduce melodías populares españolas con gran expresividad. Utiliza técnicas avanzadas como armónicos, ligados, rasgueados y pasajes rápidos. Representa el carácter festivo y danzante de la jota española. Tarriaga utiliza técnicas como las escalas rápidas, los armónicos, los rasgueos, los pizzicatos y variaciones técnicas avanzadas. Escuchemos cómo suena esta obra.
Coyumbaba. El compositor de esta obra fue el guitarrista y compositor italiano Carlos Domeniconi entre el 1985 y 1986. Ese nombre se inspira en un santo y pastor turco que llamaban también Coyumbaba. Dice, el compositor describió esta pieza como una suite pastoral inspirada en la belleza natural y espiritual de la bahía del mar de Egeo en Turquía. ¿Por qué? Porque este autor se interesó profundamente por la música tradicional turca, india y de Medio Oriente, por lo cual el contexto histórico de esta obra surge en la música contemporánea del siglo XX, en una época donde muchos compositores buscaban integrar elementos de diferentes culturas y tradiciones musicales en su obra. Entre los intérpretes destacados de esta obra también está John Williams, Christopher Parkening y Bill Kanhinser. En Coyumbaba se hace un uso especial de la guitarra. Se exploran nuevas posibilidades tímbricas expresivas de la guitarra mediante una afinación especial que llaman escordatura, donde varias cuerdas se modifican para crear resonancias diferentes y sonidos más profundos y envolventes. La guitarra cumple varias funciones: crear ambientes sonoros orientales y meditativos, ya que esta fue inspirada en música turca, producir efectos de resonancia y eco, imitar instrumentos tradicionales del Medio Oriente mediante patrones repetitivos, cambios dinámicos intensos y repetición hipnótica. Escuchemos un poco acerca de esta obra. Recuerdos payaneses. Esta es una obra colombiana, exactamente es un pasillo. Fue compuesto por el guitarrista y compositor colombiano Clemente Díaz en junio de 1962. El contexto histórico y cultural de esta obra surge dentro de la tradición de la música andina colombiana del siglo XX. Más que todo, ella busca reflejar el ambiente cultural y religioso de la ciudad de Popayán. Los compositores de esta época buscaban fortalecer la identidad cultural nacional mediante la incorporación de ritmos tradicionales en la música académica. Algunos intérpretes destacan o hablan acerca de esta obra como si fuera una obra casi litúrgica porque evoca el silencio, la arquitectura colonial y el ambiente solemne de la procesión de la Semana Santa en Popayán. La guitarra se utiliza en los recuerdos payaneses, no solo para interpretar la melodía, sino que también recrea el acompañamiento armónico y rítmico propio del pasillo colombiano. Expresa la nostalgia y la melancolía de la obra, combina melodía y bajos simultáneos y resalta los ritmos tradicionales colombianos mediante arpegios y acompañamientos característicos, ya que Recuerdo Payanese es un pasillo colombiano. Escuchemos un poco acerca de esa obra. Este ha sido un recorrido muy hermoso por estas 5 obras icónicas de guitarra. Gracias por su atención.